Bienvenidos a la 21 semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran nada a nadie de que él era el Mesías. Esta es palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo para compartir el Santo Evangelio en este domingo 21 del tiempo ordinario. ¿Quién dice la gente que soy yo? Nos dice el Evangelio. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Él quiere enseñarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es muy común que escuchemos hoy en día la palabra teología, o que digan, ese predicador o estudioso es un gran teólogo. Pero, ¿qué es teología? La palabra teología es de origen griego. Tiene dos partes: teos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. O sea que es el estudio o el razonamiento de Dios. Teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con el mismo Dios. Un teólogo es por lo tanto alguien que estudia la naturaleza de Dios, estudia a Dios. Así como un biólogo estudia lo relacionado con la vida, un teólogo estudia lo relacionado con Dios. Y dentro del tema de la teología, una de las ramas más importantes está la cristología, que es el estudio de Cristo. Si estudiamos a Dios, lógicamente tenemos que estudiar quién es Cristo. La cristología se dedica a estudiar a Cristo. Tema que justamente encontramos en el Evangelio de hoy, con un Jesús que hace la pregunta directamente a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Así que yo quisiera partir un poco de un concepto de cristología que propone un estudioso llamado Rock Kerency. Él dice: cristología no es simplemente una construcción mental basada en una serie de definiciones propuestas por los teólogos o por los estudiosos de la Biblia.
sino más bien una reflexión intelectual de la realidad de Cristo crucificado y resucitado, quien vive en su iglesia, y por medio del Espíritu Santo, Él mismo guía a la iglesia a entender su misterio. Esta definición me parece muy apropiada para entender este Evangelio, porque es el mismo Cristo quien pregunta y permite que Pedro medite en este significado, y con la inspiración del Espíritu Santo revela que Jesús es el Mesías, y le confirma que esa revelación, así como todas las revelaciones de la fe, vienen del Padre a través del Espíritu Santo. Jesús es el Maestro, así como nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es que es el Espíritu Santo el que nos recuerda lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre reveló a Pedro en ese momento. Por eso nos encomendamos al Espíritu Santo al comienzo de nuestra reflexión, al comenzar nuestra oración, cuando queremos participar de la vida de Dios, queremos estudiar nuestra Biblia, invocamos al Espíritu Santo. Así que Jesús instruye a sus discípulos, haciéndoles ver primero que Él es el Hijo de Dios. Y es el mismo Pedro quien contesta con una revelación divina. Su respuesta significa entendimiento de un concepto inalcanzable para el hombre. Una idea que ningún científico podría identificar usando las ciencias de la tierra. Porque ¿quién podría decir que Jesús, que estaba presente con ellos, era el mismo Dios, si no era por revelación de Él mismo? Imaginemos, si alguno de ustedes viviera con un amigo muy cercano, imaginemos que tenemos un amigo muy cercano, que les enseña las cosas de la vida, que los acompaña siempre. ¿Creen ustedes que podrían pensar siquiera que ese amigo que es de carne y hueso, que lo ven todos los días, es Dios mismo? ¿Qué dirían si tienen ese amigo y dijeran, ese es Dios? Si presentáramos esta idea en el mundo actual a un científico, tal vez nos diría, usted está loco. ¿Cómo puede ese hombre ser Dios si es igual que tú y yo, un ser de carne y hueso? Es imposible que esa persona que vive de la carpintería, y lo hemos visto crecer desde que era pequeño en una familia tan humilde, sea un ser divino. Pero es que las cosas de Dios solo pueden ser entendidas por revelación de Dios mismo, y tienen que ser aceptadas por la fe. Es el creer en esto que nuestra lógica, nuestra mente, no es capaz de comprender. Así son las cosas de Dios. Tienen que ser reveladas por Él mismo, porque nuestra mente es tan pequeña comparada con la mente de Dios que no puede entender esas cosas si no son reveladas por Él mismo. Así es como Jesús confirma a los discípulos a través de esta revelación a Pedro. Les confirma que Él es el Mesías, el Hijo de Dios verdadero. Y continúa con esa enseñanza haciéndoles una revelación más, todavía más. Y yo, que soy Dios, te digo, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es cualquier cosa, le está diciendo primero, yo soy Dios, te lo he revelado. El Padre te lo ha hecho saber que yo soy Dios. Y si yo soy Dios, yo te estoy revelando algo más. Tú eres Pedro, y eres la roca sobre la que estará basada mi iglesia. Una iglesia que va a ser atacada y criticada, pero no vencida. Por sus propias palabras Jesús revela que el poder de la muerte no podrá sobre ella.
En el libro del Apocalipsis nos deja saber que el demonio será desatado sobre la tierra y vendrá a luchar contra la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, y hará la guerra a esa obra de Dios. Tratará de acabar con esa obra de Dios, con su iglesia. ¿Y no es verdad que nuestros sacerdotes son atacados todos los días? Y muchos de ellos sucumben a este poder y cometen esos actos atroces, como son abusos de niños, abusos de poder, que han hecho que esa iglesia establecida por Cristo mismo se divida y parezca romperse en pedazos. Y miles de creyentes abandonan la fe, o simplemente se van a una nueva iglesia. Muchos dicen, esta es una iglesia sin futuro, una iglesia que se declara en quiebra, donde parece que no hay autoridad moral que la sostenga. Y es aquí cuando las palabras de Cristo permanecen. El poder de la muerte no permanecerá contra ella. Las puertas del infierno no podrán con ella, a pesar de todo lo que vemos y escuchamos. El Papa, que representa a Pedro, nombrado cabeza de la Iglesia por esas mismas palabras, debe ser entonces nuestro fundamento. Así como el Papa Pío X afirmaba en su encíclica Lucunde Sane, o Gozoso Recuerdo, que fue escrita en 1904, decía: nos sentimos seguros en la roca de la Santa Iglesia. Nunca las promesas de Cristo han traicionado a las esperanzas. Ellas nos fortalecen por encima de tantas dificultades actuales y de tantas vicisitudes por las que estamos atravesando. La Iglesia a través de los años siempre ha estado sujeta a ataques. En nuestros días la vemos como es bombardeada todo el tiempo. Yo veo a veces en el radio, la televisión, en los periódicos, siempre está la noticia roja sobre la iglesia. Sacan todo lo peor de nuestra iglesia. Todo lo malo. Todo lo que sabemos que hacen nuestros sacerdotes a veces, ahí lo ponen con palabras mayores. Pero este evangelio que meditamos hoy contiene una de esas grandes revelaciones que el ser humano ha recibido, una gran revelación. Y así como por la fe aceptamos que Jesús es Dios, del mismo modo aceptamos que Pedro es la base de la iglesia, la roca que mantendrá a su iglesia a pesar de todas esas dificultades. Y así, retomando de nuevo este concepto de la cristología, podemos también afirmar que Cristo vive en su iglesia y es Él mismo quien la guía a través del Espíritu Santo. Él vive hoy en la iglesia. Y si creemos que Jesús es la verdad y la vida y que sus palabras son verdaderas, no podemos entonces dejar de creer que su iglesia y su enseñanza son verdaderas. Y si queremos vivir fuera de la iglesia, podemos también decir que vivimos fuera de su enseñanza, fuera de su verdad. Cuando la gente dice, yo creo en Dios y eso me basta, no necesito de la iglesia, que es solo una institución de hombres, que está corrompida, con ser una buena persona es suficiente. Y Jesús mismo le respondería, yo vivo a través de la iglesia, que yo he fundado, de la cual he elegido a Pedro como su fundamento, y he puesto a mi Santísima Madre María para que la proteja de las acechanzas del demonio, para que la acompañe. Yo, Cristo, me uno a esta iglesia como un marido se une a su mujer para que los dos sean una sola cosa. Así, de la misma manera, yo estoy en mi iglesia y formamos un solo cuerpo. Quien no quiera unirse a ella quedará fuera de esa unión con Cristo Jesús. Meditemos en estas palabras, que sean las que nos inspiren y nos den fortaleza para continuar a pesar de todas las dificultades y de todo lo que vemos. El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.